Hola estudiantes, qué gusto que estén viendo la clase. Esta vez vamos a ver un tema de biodiversidad. Sé que a muchos de ustedes les gusta y les hace interesante, pero bueno, al igual que todas las clases, vamos avanzando un poquito más en el conocimiento y vamos a recabar información acerca del ciclo del agua, la temperatura, el clima. Vamos a recabar sobre el relieve, ¿sí? Toda esta información que ya hemos visto anteriormente, ahora también la vamos a ver. Pero enfocado al tema de biodiversidad. El tema de biodiversidad en el libro vienen tres subtemas, que vamos a ver primero, que es las regiones naturales, las condiciones geográficas que favorecen la biodiversidad y los países megadiversos. Para empezar, ¿alguno de ustedes sabe por qué existen diversas regiones naturales? Y bueno, esto se debe a la combinación o el resultado de toda la interacción de millones de años de los elementos de la litosfera, la atmósfera y la hidrosfera. En este dibujito que tenemos aquí al lado, lo estamos representando, ¿sí? La astenosfera, pues bueno, en la clase de clima lo vimos, era toda la parte de la atmósfera, ¿sí? En donde se circulaba el aire, las corrientes de aire frío y de aire caliente. La hidrosfera es el agua. Recordemos que también hay corrientes marinas, ¿sí? Recuerdan que son también frías y calientes. Y bueno, toda la parte de la litosfera que tiene que ver con la destrucción y creación de montañas. ¿Se acuerdan que vimos esa clase también de tectónica de placas? Bueno, las características que tienen las regiones naturales es que no se distribuyen por igual en toda la Tierra, al igual que el clima, ¿sí? Tienen diferentes climas. Existe una diversidad de animal y planta. Tienen características particulares para desarrollar ecosistemas. ¿Okay? Y bueno, vamos a ver esta imagen donde está el pato, vemos la rana, vemos los peces, gusanos, etcétera, ¿no? Todos estos seres vivos o elementos bióticos conviven con elementos inertes o abióticos, que son el suelo o el agua, ¿verdad? Que es decir, que no tienen vida. Y bueno, estos elementos en sí forman un ecosistema. Hay muchísimos ecosistemas, todos dependen en función de la vegetación y del agua, en el contenido de agua y además el tipo de suelo en el que se está desarrollando todo esta interacción que están teniendo los elementos. Pero bueno, regularmente los ecosistemas son un componente o un elemento de los elementos geográficos naturales. Y bueno, en esta imagen pues vemos que el pato, pues ahí anda nadando con sus patitos, ¿verdad? Y tenemos ahí una rana que está cazando la libélula que anda volando. Recordemos que en los ecosistemas tenemos cadenas alimenticias, ¿sí? Seguramente el pato se alimenta de gusanos o de hierbas. Realmente no sé de qué se alimenta un pato, pero bueno, la rana sí sé que se alimenta de insectos y voladores, principalmente como moscas, o ahí ven la libélula, ¿no? O el pez también se alimenta de plancton, ¿no? O de residuos de ahí de bacterias. Pues bueno, y ahí a su vez tenemos también la vegetación que se está nutriendo del suelo. Entonces, toda esta parte tiene un porqué. Cada elemento tiene un porqué, está situado en ese sitio y forma el ecosistema. Y bien, bueno, las regiones naturales forman diferentes ecosistemas, ¿sí? Y bueno, tenemos las regiones como la selva, tienen diferente clima. ¿Se acuerdan que en la clase pasada lo vimos y en su libro está? Pues bueno, aquí viene la clasificación de los climas. La selva regularmente tiene un clima tropical con lluvias todo el año, lluvias en verano, a diferencia de, por ejemplo, de la taiga, que tiene, es un lugar frío con lluvias en todo el año, o frío con lluvias en verano, ¿verdad? Esto varía en función del clima y del tipo de vegetación que pueda tener y la fauna que también existe ahí. Vamos a ver una imagen un poco más certera de que vamos a hablar sobre las regiones naturales del mundo. Se parece un poco a las regiones del clima. Si ustedes lo alcanzan a ver, es, digamos,
muy similar, ¿sí? Pero bueno, en función de las imágenes que tenemos aquí abajito, pues vemos ahí una zona en la que es un poco árida, con poca vegetación, y vemos que hay una vegetación en la imagen de abajo, una vegetación más, digamos, fructífera, ¿no? Los árboles, hay más árboles, la vegetación cambia de color y es un verde más vivo, mientras que abajo donde está el tigre que se ve ahí, la vegetación es muy verde, ¿no? Esto se debe, digamos, al contenido de agua que puede haber en la vegetación. Y bueno, la vegetación es un factor principal que nos va a determinar una región natural, aparte del clima. Podemos ver desde la perspectiva del contenido de agua que hay en la biosfera, recordemos la biosfera, lo vimos hace ratito, vamos a ver las diferentes regiones naturales. Podemos ir desde un lugar en el que el contenido de agua es muy mínimo y se forman los desiertos, hay altas temperaturas porque no hay vegetación a falta de agua, y bueno, en función de que vaya habiendo más agua, pues va a haber más vegetación y el clima va a ir cambiando y se va a ir convirtiendo en otra región natural. Aquí lo vemos como la sabana, vemos también la estepa, praderas, el Mediterráneo, el bosque. Si se dan cuenta que a mayor hay contenido de agua y la temperatura va disminuyendo. Y bueno, a diferencia también podemos ver en el sentido de las manecillas del reloj que en función de la altitud, de la longitud, podemos ir cambiando también el clima y la función del agua también va aumentando, ¿verdad? Hasta que los hielos perpetuos en el que pues es un lugar de que hay muchísima agua congelada y no hay condiciones para que crezca vegetación, ¿sí? Es algo muy interesante que podemos ir pensando desde esta perspectiva. Entonces, recopilando, es la función del agua, del contenido de humedad que hay en la biosfera, el clima, ¿sí? Y la latitud, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. En función de que la latitud se va acercando, digamos, al Ecuador, pues tenemos bosques, ¿no? O selvas. Mientras que nos vamos alejando hacia los trópicos, pues podemos tener taigas, desiertos o sabanas, ¿sí? Y bueno, también otro factor importante es la altitud. Bueno, ya vimos la altitud porque se forman las montañas, ya lo vimos que es producto de la orogenia que se da entre las placas tectónicas y bueno, eso es lo que es el mecanismo de la formación de las montañas. Además, recordemos el fenómeno de Foehn, ¿se acuerdan que eran las nubes que iban cargadas de lluvia y impactaban sobre el relieve y hacía la precipitación y del otro lado se tenía menor vegetación porque las nubes ya no llevaban agua? Y bueno, toda esta interacción vamos cambiando la perspectiva de por qué existe la biodiversidad, ¿sí? Y bueno, tenemos estas características. Vamos a leer la cercanía de los cuerpos de agua, ¿sí? Esto favorece a la biodiversidad y bueno, ya lo vimos, ¿no? En función del contenido de agua en la biosfera, pues vamos a tener mayor vegetación, la vegetación va a dar más animales, etcétera, etcétera, etcétera. El tipo de relieve también tiene que ver con la altitud sobre el nivel del mar, ¿no? Y saber si esta zona pues está siendo golpeada por el efecto Foehn. Otra característica es la latitud geográfica. Ya lo vimos, en función de que esté acercado hacia el polo, pues vamos a tener los hielos perpetuos y cercano hacia el Ecuador vamos a tener una selva en la que hay más biodiversidad. El tipo de roca o suelo también tiene que ver. Recordemos que en los climas árido y desértico, pues vamos a tener un suelo infértil, ¿no? Mientras que en las regiones en las que hay vulcanismo, por ejemplo, son zonas muy ricas, como lo es Guanajuato, lo es Michoacán, o toda esta parte de la faja volcánica transmexicana. Otra razón es las características del clima, que ya lo vimos en la clase pasada. Tiene que ver con el viento, la humedad, la nubosidad, la temperatura, la precipitación. Y todos estos elementos en la agricultura, por ejemplo, se pueden manipular, ¿sí? Y bien, eso nos puede dar una biodiversidad
natural en cuestión de la vegetación. Existen países que, digamos, están muy, muy grandes, como es el caso de China, o Estados Unidos, o México, o Australia misma. Debido a que son países muy grandes, pues tienen diferentes regiones naturales, ¿no? Y esto favorece a la diversidad. Y aquí vemos una lista de los países con más diversidad en plantas, mamíferos, aves, reptiles y anfibios. En primer lugar tenemos al país de Brasil, en segundo lugar Colombia, China, Indonesia, y estamos en el quinto lugar, México. México es un lugar mega diverso, muy, muy bonito, que seguramente si ustedes conocen a alguien extranjero les va a encantar México. Y bueno, por último tenemos Venezuela, Ecuador, Perú, Australia, Madagascar y República del Congo, ¿sí? Esto, bueno, en función de las especies que existen en plantas, mamíferos, aves, reptiles y anfibios. ¿Okay? Vamos a ver un mapa y, bueno, vean qué tan grandes son los países que les estoy mencionando, ¿verdad? Pues muy, muy grandes, por lo cual tenemos muchos tipos de climas y el clima da muchos tipos de biodiversidad, ¿sí? Esta clase está enfocada a esa parte de la biodiversidad, a pensar un poco cómo es que las especies se han ido desarrollando a causa de la vegetación que hay ahí, ¿no? Y los animales que hay ahí, porque recordemos que la clase hay una cadena trofia, ¿no? Que se está alimentando un animal de otro, o la vegetación alimenta animales y así sucesivamente. Y bueno, el conjunto de todos los países concentra el 70% de la biodiversidad, el que vimos anteriormente. Y bueno, las características del porqué pues, están ubicados en una zona geográfica, que regularmente la zona intertropical, su gran extensión territorial, que ya lo dijimos, y su gran variedad de formas de relieve. Y bueno, la última, que es la presencia de islas y cadenas montañosas en sus territorios, que origina condiciones de aislamiento que van a favorecer el desarrollo de especies endémicas. Y eso es lo que voy a dejar de tarea, una recopilación de información acerca de algunas especies endémicas de México y del mundo, que se van a mandar en el grupo y ustedes van a ser partícipes de esta investigación. Y bueno, para concluir, me gustaría dejarles un pequeño video. Que es acerca de México. Miren, nosotros tenemos muchísimas regiones naturales que dan origen a mucha biodiversidad. Recordemos que los animales viven a una determinada altura, una determinada temperatura, comen una determinada vegetación o unos diferentes animales, ¿verdad? Bueno, no solamente es la biodiversidad que tenemos en la superficie, sino también la biodiversidad en el mar. Recordemos que tenemos una zona muy, muy dinámica en el litoral mexicano, que va toda esta parte de Yucatán, y la otra parte del Océano Pacífico, pues también tenemos esas trincheras, esas dorsales, que hacen una megadiversidad, ¿no? O el mar del Golfo de California, que tenemos ballenas, muchísimos climas, muchísimas regiones naturales, muchos animales, muchas plantas. Bueno, espero ustedes puedan entender un poco acerca de toda la matriz de las clases que hemos estado viendo y asimilar un poco la información que les he tratado de transmitir para llegar a esta conclusión, ¿no? Que debido a la temperatura, a la dinámica de la Tierra, podemos tener muchísima biodiversidad. Bueno, estudiantes, espero que como en todas las clases cuiden la vegetación, cambien el lugar donde viven, cuiden los animales, no contaminen, y ustedes y sus hijos, los hijos de sus hijos, van a ser copartícipes de toda esta fenomenal
tierra que se llama México. Entonces, no me queda más que decirles que ustedes son el futuro de México. Que es la conservación. Las áreas naturales protegidas. Estos son lugares en los que se ha determinado que existen especies endémicas exclusivas, no solamente de esa región, que se han adaptado a esas condiciones de clima, temperatura, humedad, vegetación, etcétera. Como lo vamos a ver, que es el ajolote o el zorro mexicano. Esos son los animales que solamente pueden sobrevivir en ese lugar. Interesante. México tiene un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados. Es grandísimo, grandísimo. De verdad, nosotros podríamos ser toda Europa. Tan solo España es el estado de Guerrero, por ejemplo. ¿Sí? Si ustedes piensan conocer primero el cementerio que conozcan México, tiene muchísimos paisajes espectaculares que solamente podrán ver aquí. Yo espero poder transmitir un poco del conocimiento que he adquirido durante muchos años y ustedes puedan también asimilar esta información y aplicarla en su comunidad. Bueno, esto es todo, estudiantes. Les agradezco mucho por su atención y no se olviden de entregar la tarea. Bye.